que César Vallejo es uno de nuestros más grandes representantes de la literatura peruana. Tras su obra infantil Paco Yunque, nos causa curiosidad saber, ¿cuál era el propósito de César Vallejo para los niños peruanos? Si quieres conocer más, iniciemos. En 1892, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, pequeña ciudad de la sierra de la región La Libertad. No hay seguridad de la fecha exacta, siendo un 6, 15, 16 o 19 de marzo, según sus biógrafos. Sus padres, doña María de los Santos Mendoza y don Francisco Vallejo, eran personas sencillas y de baja condición económica. Su padre siempre fue apto para resolver los conflictos que ocasionan los pobladores. Su madre se encargaba del hogar y la crianza de sus hijos. Vallejo tenía 2 hermanos, él era el menor de todos. Sus abuelos eran 2 sacerdotes españoles. Inició sus estudios en el Centro Escolar número 277 de Santiago de Chuco. Luego se trasladó a Huamachuco para continuar su educación secundaria en el Colegio de San Nicolás en 1909. Ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 continuó sus estudios y se graduó con una tesis que se trató sobre el romanticismo. En la ciudad de Trujillo conoció a muchos escritores que con el tiempo se convirtieron en el Grupo Norte y pasaron a formar parte de su vida intelectual. En el mismo año comenzó a trabajar como maestro en el primer grado de la escuela primaria del Colegio Nacional San Juan, siendo el segundo hogar del famoso escritor Ciro Alegría. La madre de Vallejo falleció el 8 de agosto de 1818, sin que el poeta haya podido visitarla en su lecho de enferma y ni siquiera acompañarla en su sepelio, ya que se encontraba en Lima. Siendo esto un gran dolor por la pérdida de su querida madre, siempre recordó a su madre con ternura, admiración, como una persona amorosa y justa. Después de un tiempo, le dedican unas estrofas. Luego regresa y asiste a la fiesta patronal de Santiago en Chuco, por lo que es involucrado en un accidente y lo encarcelan injustamente. Al salir de prisión, decide viajar a París. Ahí fue donde conoce a su esposa Georgette Philippard. Vivía al frente de su edificio. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Después de este pequeño encuentro, Georgette se convierte en uno de sus más grandes pilares de su vida. Pero, ¿por qué Vallejo escribió una obra infantil? Según Danilo Sánchez, del Instituto del Libro y la Lectura del Perú, señala que la literatura infantil tiene la capacidad de sensibilizar al niño, encontrando en ella elementos importantes para su desarrollo psicopedagógico, como protección, consuelo y sabiduría, comparándolo incluso como un refugio similar al de la madre. ¿Cuál es el objetivo de César Vallejo al escribir Paco Yunque? Es despertar la educación, la formación con valores de solidaridad, respeto, compromiso. Solidaridad es brindar apoyo incondicional en situaciones difíciles. Respeto es la consideración a la persona y así respetar los derechos de los demás y tratarlos con educación. Compromiso es llegar a asumir la responsabilidad, empezando por la familia. Estos valores podemos llegar a aplicar en cualquier lugar o en cualquier sistema educativo, sin ningún tipo de discriminación por clase o género. El interés es promover la igualdad de condiciones para fortalecer la educación en un camino del bienestar y salir de la pobreza, que nos tiene agobiados a todos. Nos quiere enseñar que debemos evitar discriminar a las personas por su condición económica. La tristeza en un cuento infantil. Paco Yunque es una obra infantil de César Vallejo, catalogado como un relato más catalogado del autor. Nos relata la historia de un niño de origen campesino que llega al pueblo donde su madre trabaja como empleada en la casa de los Grevé, un inglés que es gerente de la Peruvian Company dirigido por Domina Grevé, que tiene el poder económico y el poder político a ser el alcalde del pueblo. Paco Yunque nos muestra los muros de la diferencia entre la familia burguesa de los Grevé y la familia de los campesinos. Además nos muestra la explotación y la insolidaridad humana que se ven reflejadas en el cuento.
los cuales se ven reflejadas por los hijos como protagonistas. El autor nos presenta un cuadro inhumano en el cuento donde se da el abuso excesivo que comete Humberto Grivet en contra de Paco Yunque. También se ve reflejada la diferencia y la preferencia que influye el poder y el dinero. Podemos entender y comprender que en Paco Yunque se ve reflejada la tristeza a ser cruelmente maltratado por Humberto Grivet. A esto se le suma el miedo, la inseguridad y sobre todo que tiene que lidiar y aguantar todo esto porque sus padres trabajan y viven en la misma casa de Humberto Grivet. Él acostumbra decirle a Paco Yunque mi muchacho, ya que piensa que es su empleado por el simple hecho de que su mamá trabaja ahí y se siente con todo el derecho de humillarlo delante de todos y darle los golpes cuando él quisiera, aprovechándose de su poder económico y de todo sobre su condición. Al final, Humberto Grivet logra su cometido, ser premiado como el mejor alumno del aula y su nombre será inscrito en el cuaderno de honores. Paco Yunque llora desconsoladamente por la tristeza que le rodea al ver que otro ganó injustamente el premio que era para él, donde se ve reflejada la derrota sentida por un niño, la indignación y sobre todo la injusticia. A esto se le suma todos los sucesos que le vienen ocurriendo y que no se siente conforme con lo que le está pasando y que nadie hace nada por defenderlo. Se siente tan intimidado que no es capaz de decir que el trabajo era para él. Solamente acepta lo que le está pasando. Desde siempre, el principal lugar para aprender sobre valores es el hogar, con la familia, generando así hábitos y costumbres que le permitirán al niño desenvolverse en la sociedad, siendo la escuela el primer lugar donde el alumno va a plasmar los valores impartidos. Por otro lado, los maestros peruanos en la actualidad ya no solo desempeñan el papel de enseñar, han creado diversos métodos interactivos para desarrollar socialmente al alumno en valores, de tal manera que en un futuro sean personas y profesionales de bien para sus familias y la sociedad, generando una convivencia en armonía. Buenas noches, mi nombre es Ana Laura Alemán, soy psicóloga de profesión y en esta oportunidad les voy a responder a la pregunta ¿qué piensa usted acerca de la enseñanza con valores en las escuelas de hoy en día? Antiguamente se creía que los valores solo se transmitían en casa. Desde ya hace varios años, las casas de estudio también han tomado ese papel, ese rol, para inculcar a los niños en valores. Gran parte de los valores que definitivamente pueden determinar la personalidad de un individuo. Creo que aún el enfoque para el desarrollo de estos valores en las escuelas es escaso, pues todavía existen muchos colegios que tienen la enseñanza antigua y su objetivo solo es formar grandes estudiantes y no grandes personas, que sería el objetivo final de la educación con valores. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana María Domínguez y tengo una niña de 9 años. Considero con respecto a la pregunta que las escuelas sí fomentan lo que es la práctica de los valores, pero no en la manera o en la magnitud que deberían, ¿no? O que a mí me gustaría. Por ejemplo, tengo una niña que estudia en un colegio religioso y yo no veo que todos los días quizás se toque el tema de algún valor, ¿no? Si bien es cierto, eso se comienza a aprender desde casa y aplicar desde casa. Sería bueno que las escuelas puedan reforzar ese conocimiento que ya los niños previamente tienen, o en todo caso también quizás abrir algún tipo de taller o un tipo de curso donde puedan hablarle acerca de los valores y por qué es importante tenerlos hoy en día en nuestra sociedad. Hemos llegado a la conclusión que todos los niños peruanos merecen una educación con valores, que provenga principalmente del hogar, para luego ser reforzada en la escuela. Los maestros de nuestro país, gracias a su vocación pedagógica, es que acuden a métodos didácticos que pueden complementar a la enseñanza,
para llegar a interiorizar en los niños lo importante que es tener una conducta con valores. Ahora te planteamos lo siguiente. ¿Qué tanto impactó tu formación escolar para ser hoy en día la persona que eres? ¿Y cuál es tu opinión acerca de este documental presentado en base a la obra de nuestro gran poeta?